Dios les bendiga. Dios quite todo espíritu de interrupción en este momento que estamos tratando con la palabra divina de nuestro Señor. En el nombre de Jesús venimos revistiéndonos de la cobertura del Espíritu Santo para poder llevar esta palabra a cada oyente en este día. Todo espíritu de interrupción es quitado de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos cielos abiertos sobre nuestras vidas y declaramos que esta palabra será manifestada y llegada al corazón de cada aquel que está necesitando una palabra a tiempo. En este día vamos a meditar bajo el tema manifestación del hombre del pecado y para ello voy a llevarlos al libro de Segunda de Tesalonicenses del 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en lo presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará en poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. En este día, ¿verdad? Estamos tocando el tema de la manifestación del hombre de pecado, del hombre de pecado, sí. Quiero decirles, hermanos, amigos que nos escuchan en este día, que no se confundan, lean la palabra, lean segunda de Tesalonicenses del 1 en adelante y usted allí va a encontrar, en cada incógnita que hay en su vida, va a encontrar palabra de Dios aclarándole los misterios que aún usted no conoce. Yo quiero llevarlos a primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, que también nos sigue tocando ese tema, el cual yo quiero que usted quede claro, lea la palabra. En primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17 nos dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y con Él estaremos siempre con el Señor. La palabra de Dios nos habla muy claro. Fue escrito por Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, esto que estamos compartiendo en este día. Y usted puede decir, hace miles de años sucedió eso, pero la palabra sigue viva, sigue permanente, sigue vigente. Y están las señales que habrán para que nosotros podamos entender, leamos la palabra para que entendamos. Aquí le dije, Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis
lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. El hombre de pecado lo detiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con el pueblo de Dios, está en la iglesia, está contigo, está conmigo. Y esto es lo que lo detiene, el Espíritu Santo que se mueve en cada congregación donde se honra y se glorifica a Dios. Cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia sea arrebatada en las nubes, el Espíritu Santo se va con ella. Y ahí es donde quedará el hombre de pecado haciendo su trabajo. Se manifestará y destruirá a Dios con el aliento de su boca. Cuando Él sea manifestado, Jesús mismo, el Señor mismo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese, ese hombre inicuo, ese hombre que se manifestará al mundo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Él hará señales, él dirá tantas cosas. Y esto es una profecía directamente para Israel, pero todos, los, todos nos vamos a dar cuenta de lo que va a suceder. Pero cuando ya Él quede haciendo su manifestación, el pueblo de Dios ya se habrá ido con Él, ya se los habrá llevado el Señor y quedará Él aquí haciendo y deshaciendo con aquellos que no quisieron obedecer la voz de Dios, no quisieron someterse a su palabra, aún más blasfemaron contra Dios y no creyeron en Dios. Y se quedarán todos los desobedientes, todos los que no quisieron creer en el Señor. Y por eso Dios les mandará un poder engañoso para que se crean, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad que es Jesucristo, sino que se complacieron en la injusticia. Tremendo, tremendo no haber creído al Señor, no haber creído en Él cuando se hablaba de las maravillas, de sus bondades. Pero bien, el hombre escoge, es el libre albedrío que Dios dejó, es para no hacer sentir a las personas obligadas a hacer lo que no quieren hacer. Pero lo que deberíamos de hacer es buscar más de Dios, hacer su voluntad, someterlos a su palabra y no estar dudando de lo que la palabra nos está advirtiendo. Nosotros tenemos que tener ese conocimiento de la palabra de Dios y no dudar de ella. Mira, ahí en Daniel nos habla en 11:36, el rey hará su voluntad y se ensordecerá y se engrandecerá sobre todo Dios con letra minúscula y contra el Dios de los dioses, letra mayúscula, Dios. Hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. La palabra de Dios se va a cumplir. Y no estemos dudando, el Señor pronto viene. Serán engañados aún los que creyeron en el Señor. Que Dios nos guarde a nosotros de no caer en ese error, ¿verdad?, de ser engañados, sino que estemos seguros de que en quien hemos creído, Él nos guardará, nos protegerá y nos fortalecerá. Y solamente tenemos que seguir los pasos que la Biblia nos da. Jesús dijo allá en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú andas buscando a Dios a través de un ídolo inventado de hombres, alguien que ha sido venerado por siempre, estamos muy equivocados. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así dijo Jesús, palabras de Jesús. El nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, Él está con nosotros. Él nos está guardando a través de su Santo Espíritu, Él nos está protegiendo. Pero el día que el pueblo de Dios sea arrebatado en las nubes, iremos con Él. Y el hombre de pecado se manifestará de una manera tremenda, haciendo prodigios mentirosos, haciendo engaño a todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Él los va a engañar a todos y van a sufrir
lo que jamás han sufrido. Tú estás sufriendo hoy pobrezas, enfermedades, desprecio. Eso no es nada comparado con lo que sufrirá el hombre de desobediencia, el hombre que no quiso someterse a la palabra de Dios, el que no quiso obedecer, el que se avergonzaba ir a una iglesia cristiana, el que le daba vergüenza hablar de Cristo. Entonces Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay muchas personas que están viendo las cosas y se están acostumbrando y acomodando a ver falsas noticias, a ver cosas que no son correctas. Dice que hay algo que detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o ese objeto que hace culto a Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Y Pablo le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, que es la iglesia llena de poder del Espíritu Santo. Lo que lo detiene es el Espíritu Santo que está en medio del pueblo de Dios, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Cuando ya la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se irá con la iglesia. Entonces será manifestado el hombre de pecado, el hombre inicuo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien en lo presente lo detiene, que es el Espíritu de Dios, porque está con la iglesia, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Yo quiero decirte, amado hermano, en este día, no pongas en duda la palabra del Señor. Busca de Dios mientras pueda ser hallado. Entre tanto, Él está cercano y llama a tu puerta. Tú que andas en la desobediencia, tú que no has querido hacer las cosas bien porque tienes temor de hacer las cosas bien. Mejor debes de tener temor de hacer las cosas mal. No seas desobediente, no seas testarudo. Busca del Señor, sé fiel a Él, al que te ha amado, al que dio su vida por ti, por mí. No seas desobediente por el amor de Dios. Busca del Señor mientras pueda ser hallado. ¿Por qué no quieres creer a aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por ti, por mí? ¿Por qué dudas de Él? ¿Por qué vives haciendo lo malo? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres darte cuenta de que el Señor ya muy pronto vendrá? ¿Por qué no crees que el Señor vendrá a levantar su pueblo y, y nos llevará juntamente con Él? ¿Por qué no quieres creer en Dios? ¿Por qué dudas? Si en Primera de Corintios 15, 51 y 52 dije, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y vosotros seréis transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción, de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que hermanos míos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Crees que tu trabajo es en vano en el Señor? No, al contrario. Entre más obedecemos la palabra de Dios, entre más cumplimos su gran comisión de predicar el Evangelio, apresuramos más sus pasos. No tengas miedo en dejar tus riquezas aquí, no tengas miedo en dejar tu mansión aquí, tus carros, tus lujos. Ten miedo de que tu alma pueda perecer. Estamos en un tiempo bien difícil en el cual el hombre está confundido, pero nosotros no nos confundamos, que muy pronto Jesús viene en las nubes y no viene como redentor, viene como justiciero. Viene a hacer justicia con la iglesia, a levantar su pueblo para llevárselo para el reino de los cielos. Y en ese mismo instante, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en el lugar eterno con Dios. Y en la tierra será un desorden completo, porque el hombre del pecado, el hombre de la perdición, se manifestará para destruir y estará como un tsunami haciendo daño. Y por eso se le llama la gran tribulación, donde el pueblo de Dios debe de estar con los ojos abiertos y su corazón preparado para que el Señor nos llame en cualquier momento. Sonará la trompeta final y seremos arrebatados en las nubes cuando ellos aparezcan allá. Dice que resucitarán primero y luego vendrán por nosotros. Nos miraremos cara a cara con nuestros seres amados, aquellos que perdieron sus padres, sus hermanos, miraremos allá en gloria. Ahorita ellos están durmiendo, están descansando, mientras que nosotros estamos aquí ansiosos de que todo termine. Pongámonos a cuenta con el Señor y pidámosle perdón y volvámonos a Jehová mientras pueda ser hallado. Entre tanto, Él está cercano. El final de la trompeta está a punto de sonar. Pongámonos a cuenta con el Señor en este día y pidámosle perdón por todo lo malo que hemos hecho. No importa qué tipo de maldad, pero que Dios nos perdone. Señor mi Dios, en esta mañana yo te doy gracias a ti, Señor, por este mensaje de la palabra que tú nos has permitido compartir, en el cual tú nos has hablado a través de tus sagradas escrituras, y te pido en esta mañana que nos ayudes a que permanezcamos firmes ante ti y contigo, que guarde nuestro corazón de no pecar, que limpiemos nuestro corazón de toda cosa que no sirve para nada más que para detener tu venida. Que seas tú, Señor, guardando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, guarda nuestra familia y ten misericordia de nuestros hijos que aún no se han convertido a ti. Ten misericordia de nuestras amistades, de nuestros vecinos. Ayúdanos a alcanzar la salvación, porque la salvación ya fue dada. Solamente tenemos que obedecerte a ti y aceptarte en nuestros corazones y creer que tú hiciste un sacrificio por amor y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Así que en esta mañana yo te doy gracias por este momento tan glorioso de poder compartir tu palabra. Ayúdame, Señor, a que esta palabra lleve el sazón que solamente tú puedes dar y que cada corazón reciba esta palabra en su corazón y que ellos puedan, Señor, valga la redundancia, de entregar su vida a ti, reconocer sus errores y que se vuelvan a ti aquellos que un día anduvieron en tus caminos, que vuelvan a ti. Dale la oportunidad. Ahorita que hay vida y esperanza, yo te pido en el nombre de Jesús por mis hijos, por mis hermanos, por todos aquellos que forman parte de mi vida, que los protejas, que los guardes, que tengas misericordia de ellos y que ellos puedan venir al conocimiento de tu palabra y te busquen en espíritu y en verdad. Que tu gloriosa venida muy pronto será y queremos estar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra a ti y te pido, Padre, que esta palabra pueda extenderse a los cuatro confines de la tierra. En el nombre de Jesús, tu gracia, tu misericordia nos alienta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.